Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta, y quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, viernes 5 de agosto del año 2022. Muy bien, y en el plano internacional sigue creciendo la tensión en torno a la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a Taiwán, a la isla de Formosa. Por parte de China se ha sentido la retaliación y las represalias inmediatamente. Hoy, viernes, en el horario de ellos, que llevan adelante casi 12 horas, pues buques de guerra chinos, aviones de guerra chinos siguen rodeando la isla y, según denuncias que ha hecho el gobierno de Taiwán, violando el espacio aéreo. Si bien China no reconoce la soberanía de Taiwán, insiste en que es una provincia rebelde, siempre había respetado el espacio aéreo y el espacio marítimo de la isla de Formosa, de Taiwán. Sin embargo, ahora están haciendo ejercicios militares, incluso con misiles, han disparado misiles hacia el mar. Japón se queja de que uno de esos misiles cayó en aguas territoriales de Japón, que está bastante alejado de Taiwán. Es decir, la tensión sigue increciendo. Por otra parte, el gobierno de China anunció sanciones directamente contra Nancy Pelosi y también anunció que se terminaban o ponía término a una serie de acuerdos de cooperación con los Estados Unidos. En fin, hay que seguirle dando seguimiento a este tema que genera, como es apenas natural, un grado de tensión en el oriente, especialmente en el área alrededor de Taiwán. En Nicaragua continúa la escalada contra medios de comunicación de la Iglesia Católica. Ya son 9 medios cerrados. Ayer incluso hubo protestas por parte de arzobispos nicaragüenses porque se está impidiendo a los feligreses acudir a misa. Entonces, el gobierno de Daniel Ortega sigue su escalada de terror, porque no hay otra forma de calificarlo, y sigue el silencio de todos los países de la región. Eso hay que destacarlo, porque no puede ser que cuando se violan derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la libertad de culto es un derecho humano fundamental, haya silencio de parte de los países vecinos. Esto no se trata de si el señor Ortega es de izquierda o si el señor Ortega es de derecha, se trata de que está violando y violentando derechos fundamentales y la obligación, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, de los gobiernos de América, es denunciar ese tipo de violaciones inmediatamente y tomar acciones para corregir la situación. Eso no se está cumpliendo, hay un silencio cómplice o, en el mejor de los casos, hay debilidad y timidez en las declaraciones por parte de los gobiernos de la región y de América Latina. Así que esperemos también que haya una reacción muy pronto por parte del Vaticano, porque también el Estado Vaticano es un Estado reconocido por los países, por eso tiene sedes diplomáticas, las nunciaturas en cada país, y seguramente el Vaticano se estará pronunciando con respecto a esta violación sistemática de varios derechos, el derecho a la libertad de expresión, por una parte, e incluso el derecho a la libertad de culto. Por otra parte, en Panamá, Atenógenes, el diálogo instalado en la mesa única de diálogo de Penonomé, en el Centro Cristo Sembrador, parece haberse estancado en torno al tema de la tarifa de energía eléctrica. Las pretensiones de los grupos sociales van en el camino parecido a la pretensión de Toribio García en la Asamblea de que Panamá se salga de la ONU y la OMS. Sí, o sea, ellos pretenden que el Estado nacionalice las empresas de distribución eléctrica, que la función de las empresas de distribución eléctrica
y de generación pasen al Estado a través de alguna de las entidades que el Estado tiene en el sector de electricidad, ya sea ETESA o ya sea EGESA. Y eso no se puede hacer porque ahí hay contratos firmados, concesiones firmadas, inversiones que se han realizado sometidas a la seguridad jurídica de esos contratos. Bueno, esperemos que así sea, Guido, porque como hemos visto algunos cambios últimamente, después de las discusiones en la mesa de diálogo, la lógica indica que no debiese ocurrir, o sea, debiese seguir insistiéndose en la necesidad de fiscalizar las empresas encargadas de la distribución eléctrica. Hay temas vinculados también con la forma en que operan las empresas de distribución eléctrica en base a los contratos que se firmaron con ellas. Por eso aquí hay un elemento clave en cuanto a la seguridad jurídica de estas empresas que llegaron al país en función de la oportunidad que dio el Estado panameño para abrir el mercado de la electricidad a libre oferta y demanda. Recordemos que el mercado de la electricidad en Panamá estuvo estatizado hasta creo que el año 1998, si mi memoria no me falla, Guido, ¿no? Más o menos. Sí, fue en el gobierno de Ernesto Pérez Pérez Valladares que se hicieron este tipo de contratos y concesiones en donde el Estado participa. Así es. Dicho sea de paso, como accionista en todas esas empresas. Esas son empresas de carácter mixto. Se crearon empresas, se creó una empresa de transmisión, una empresa de generación y empresas de distribución. Realmente la generación de la electricidad y la distribución de la electricidad está en manos privadas todavía, siendo la empresa de transmisión eléctrica una empresa pública. No podemos olvidarnos de esa etapa. Por lo menos esas son las reglas del mercado hasta ahora y las reglas que Panamá ha puesto sobre la mesa desde el momento, hace ya más de 20 años, cuando se inició este proceso de privatización. Y recordaba ayer el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, porque una de las peticiones que han hecho los grupos sociales en la Mesa Única de Diálogo es controlar o ponerle tope a los márgenes de utilidad de las empresas en general. Y recordaba a Jorge Rivera Staff que en el mercado eléctrico, que es un mercado regulado, pero ultra regulado, hay el margen de utilidad máximo y es del 9%. Entonces, yo la verdad termino de no descifrar qué es lo que buscan estos grupos sociales en esa mesa, porque ya hablando de nacionalización, están hablando de una cuestión que realmente no corresponde a la realidad, porque si lo que se busca es, por ejemplo, que rebaje la tarifa eléctrica, una de las cuestiones por las que se privatizaron o se concesionaron estas empresas fue porque el Estado no tenía capacidad de hacer las inversiones que se requerían para hacerle frente al crecimiento de la población, de las áreas que necesitaban electrificación en todo el país, y por eso entonces se decidió, digámoslo así, concesionar y abrir al sector privado internacional inclusive, porque aquí las empresas, muchas de las empresas de generación e incluso de distribución son empresas extranjeras, no son empresas panameñas. Entonces, por la falta de capacidad del Estado para hacer esas inversiones, se hizo eso en la década del 90. Ahora de pretender revertir eso para que el Estado asuma, iba a preguntar, Guido, ¿de dónde sacó la capacidad del Estado para hacer esas inversiones? Sí, ¿será posible revertirlo? Yo lo veo muy difícil. No, es que eso no... Sería complicado, más allá de los efectos que tendría sobre la seguridad jurídica, también sería algo muy complicado para el Estado poder retomar o estatizar nuevamente la electricidad en el país. Quizás ahí la medicina terminaría siendo peor que la enfermedad. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y las consecuencias directas obviamente estarían directamente proporcionadas a la capacidad de mantener un sistema eléctrico estable. Y recordemos que desde Panamá también se alimenta parte de la red centroamericana. Sí, claro, por supuesto. Y que tiene unos alcances que trascienden incluso la territorialidad. Yo creo que ahí hay unos elementos que sí de seguro van a tener que revisarse con mucho detenimiento. Otro de los temas también que toca la mesa de diálogo en este momento es el tema de los medicamentos, Guido. Y creo que sí sería bueno poner en contexto qué ha pasado en ese sentido. Vamos a conversar con la directora de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, la doctora Elvia Lao. La tenemos en contacto esta mañana. Doctora, buenos días. Actualízanos un poco acerca de por dónde anda la mesa en el tema de los medicamentos. ¿Qué va a pasar en función de eso? Más aún cuando también hay una discusión en la Asamblea para reformas a la ley actual de medicamentos. Buenos días, doctora. Te escuchamos. Sí, la escuchamos, doctora. ¿Nos escucha a nosotros? Ahora sí.
Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal, doctora? Cuéntenos acerca del tema de los medicamentos en la mesa de diálogo. Bueno, en la mesa técnica de medicamentos, primero tengo que contarle, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a esa mesa técnica de medicamentos en donde este martes pasado tuvimos varias propuestas al Ejecutivo para que él tomara esas recomendaciones y usted pudo ver que todas las recomendaciones que se le dieron de las subcomisiones, él las acató e inmediatamente dijo que las pusiéramos en marcha. ¿Cuáles son estas? Uno, que hiciéramos la actualización de la reglamentación de la Ley 1 del 10 de enero del 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, sobre todo en su título cuarto que habla sobre adquisición pública de medicamentos. Esto ya ya se envió a asesoría legal y ya está en la revisión para entonces enviarlo a Ejecutivo y que sus asesores legales también lo revisen y se pueda firmar. También ahí se aprobó lo de la actualización y modificación del decreto ejecutivo 869 del 27 de octubre de 2021 sobre procedimiento abreviado de medicamentos. Debo decir que nosotros desde 2001 aplicamos procedimiento abreviado a medicamentos que provienen de países con autoridades regulatorias precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, tales como la FDA, la EMA, la Health Canada, etc. ¿Qué hicimos cuando el 27 de octubre la modificamos? Incluimos países precalificados por la OPS para medicamentos de síntesis química. ¿Cuáles son estos países con autoridades regulatorias estrictas? Llámese Argentina, Colombia, México, Chile, Cuba y Argentina. Entonces también redujimos los requisitos porque tenía requisitos propios de procedimiento regular. Solamente dejamos los requisitos que son para países, para procedimiento abreviado. También hicimos un ejercicio para ver el impacto de ese decreto y pudimos ver, haciendo el ejercicio con dos países, con Argentina y con México, de que los registros sanitarios por procedimiento abreviado para estos dos países se duplicaron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a haber más cantidad de registros sanitarios de moléculas, de productos. ¿Y esto qué hace? Esto hace que haya más competencia e impacta indirectamente en el precio de los medicamentos, porque a más competencia, a más medicamentos en el país, pues usted tendrá ese resultado. Y usted pudo ver que después un país hermano dijo que iba a hacer el marco regulatorio para hacer lo mismo que estamos haciendo en Panamá, que aquí por procedimiento abreviado otorgamos el registro sanitario en un tiempo máximo de 30 días. También ahí se le permitió a la subcomisión de monitoreo de precios que la lideriza ACODECO que se invocara el artículo 106 de la Ley 1 de medicamentos, que ese artículo, palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: en cualquier momento en que se vea de que hay una disparidad muy grande entre los precios de los medicamentos a nivel nacional e internacional, el Ejecutivo, por medio de un decreto, podrá ponerle tope a los precios de los medicamentos. Entonces, esta ley es del 2001 y hasta ahora es que estamos invocando ese artículo. Usted podrá ver ahí la voluntad que se tiene en este momento de lograr ese... Ahora, doctora, ¿por qué no se ha ejecutado ese aspecto de la ley de poner tope a algunos precios de medicamentos si la ley así lo facultaba? Bueno, por eso le estoy diciendo. Yo no sé por qué anteriores gestiones no lo hicieron. En este momento ya nosotros lo estamos haciendo. Es una propuesta que se le hizo al Ejecutivo, el cual la acató de una vez y dijo, claro que sí, el día de ayer, porque en ese momento a ACODECO no le compete hacer la lista, porque ACODECO tiene que ver con el monitoreo de precios y demás. El rector del Ministerio de Salud, que es el ministro de Salud, doctor Luis Francisco Sucre Mejía, en ese momento muy claramente lo dijo. Yo soy el rector de la salud, yo tengo que poner la lista, e inmediatamente solicitó al vicepresidente Gabriel Carrizo que nombrara una comisión. Ayer nos reunimos, la comisión, trabajamos arduamente, una comisión heterogénea compuesta por instituciones, por organismos, colegios, colegio de médicos, colegio de farmacéuticos, la comisión de alto nivel, etcétera.
¿Y qué hicimos? Ya estamos basándonos en el listado de la canasta básica de medicamentos, como también algunos medicamentos que no están en la canasta, pero que están en el listado de la Comisión Nacional de Medicamentos de Panamá. Estamos ya depurando eso y viendo cuáles son los medicamentos que en este momento, porque el artículo 106 dice que eso es transitorio. Entonces, por un tiempo perentorio, nosotros vamos a tomar en cuenta que se invocó ese artículo 106. Doctora, usted planteó que el primer tema que abordaron fue el de las compras públicas de medicamentos. Y ese es un factor crítico, porque una de las quejas permanentes de los pacientes es que van tanto a las policlínicas del MINSA como a las farmacias de la Caja del Seguro Social y en muchas ocasiones no encuentran existencia de medicamentos. Entonces, eso es cíclico, es decir, no es que durante esta gestión no ha habido. Esto viene desde hace muchos años. Entonces, ese factor de las compras públicas de medicamentos directamente a las farmacéuticas puede hacer ahorros importantes para el gobierno, para el sector público, pero además debería provocar que no haya desabastecimiento, si eso se hace ordenadamente con la tecnología que se requiere, con los controles de inventario y con los controles internos para que no se roben los medicamentos también, porque el otro día vimos la noticia, desafortunadamente, de que parte del problema es que se roban los medicamentos. Es correcto, es correcto. Mire, cuando iniciamos la gestión y vimos de que parte del plan estratégico decía pasar del no hay al sí hay, usted sabe que este mundo de medicamentos es un mundo regulado y tienes tú que cumplir lo que está en la norma, por lo tanto teníamos que adecuarla. ¿Qué se hizo? Inmediatamente modificamos la ley 1, el 4 de octubre de 2019, con la ley 97. ¿Y qué mencionamos ahí? ¿Qué tipificamos? La Comisión de Desabastecimiento Crítico de Medicamentos. Cuando se reglamentó con el Decreto Ejecutivo 36 del 17 de enero de 2020, ahí se mencionó que se podían hacer compras unilaterales o conjuntas MINSA-Caja. ¿Qué pasa? Que al momento de que la Caja de Seguro Social lanza su listado de que tiene 130 productos en desabastecimiento crítico por año, como usted lo acaba de decir ahorita mismo, el comité los decretó en desabastecimiento crítico y se hizo el procedimiento para poder adquirirlos. Cuando se hizo porque entonces, ¿qué decía el decreto que permite esta compra? Dos tipos de compras, por licitación pública, por Panamá Compras, o por subasta a la inversa. Se hizo 2 veces y quedaron 4 medicamentos que no se adjudicaron a nadie. Bueno, ¿qué permite esa norma? Permite ahorita mismo la compra directa. Y en eso está ahorita mismo la Caja de Seguro Social, que van a hacer la compra directa. Se está aprovechando que tenemos acceso al observatorio de la UNOPS, y con ese observatorio de la UNOPS, que tiene precios institucionales de muchos países, se puede ver a qué precios vende cada casa farmacéutica de esos países. Entonces, hacer ahí el contacto y poder adquirir estos 47 más que también se habían adjudicado, pero que aparentemente el proveedor no puede cumplir. Así que sí, son resultados de la mesa técnica de medicamentos, eso que se está viendo ahorita y que hay. Mire, y usted puede ver que se creó Medixol y que se pusieron medicamentos para la hipertensión arterial, como también para pacientes con colesterol alto. Y en base a esa adquisición que se hizo, hoy día no ha sido necesario utilizarlo. No ha sido necesario porque el paciente va a sus policlínicas y ha encontrado los medicamentos para la hipertensión, como también la simvastatina. Así que estos son pasos que estamos dando. Sí hemos visto en la mesa única del diálogo por Panamá las propuestas que nos hicieron en cuanto a medicamentos, y sí, todas las propuestas que ellos han hecho las estamos trabajando en la mesa. Una tiene que ver efectivamente con la reglamentación del título 4, y pues como ya le dije, esto ya se envió para revisión y asesoría legal. Ahora, doctora, una pregunta, y esto no tanto viendo el desabastecimiento, sino el precio de los medicamentos. ¿El Estado paga
por las medicinas el mismo precio a las farmacéuticas que a las distribuidoras en Panamá? O sea, ¿para el país es el mismo precio para el Estado como para lo privado? No, porque eso se basa en oferta y demanda. El Estado compra muchísimo más, compra mucho más. Así que entonces eso quiere decir que a la casa farmacéuticas, a las privadas, pues los precios son diferentes. Pero en cuanto a Medixol... O sea, doctora, solamente para aclarar ese punto. O sea que las grandes farmacéuticas para el país tienen dos precios para los medicamentos. Uno en el que le venden al Estado y otro en que le venden a distribuidoras privadas. Esa es la realidad. Es correcto. Y por una cuestión de volumen más que todo. Exactamente, es así. Eso es... tiene descuento por volumen. Exacto, eso es así. Pero entonces no es tan real, porque es que hay muchas versiones sobre eso, de que lo que pasa es que el precio país es uno solo y por eso es alto, que las grandes farmacéuticas le venden al país caro por la cantidad de personas que hay en el país. Entonces hay una fórmula que aplican al parecer y que hace que ese precio llegue caro al país. Por lo menos es la versión de muchas empresas farmacéuticas, pero por lo que vemos al Estado sí compra más barato. Sí, por volumen, como le acaba de decir su compañero aquí de la mesa. Es que yo debo decirle que también en la reunión del martes, un representante de la Cámara dijo esto, que una casa farmacéutica fabrica sus medicamentos en X país y ese mismo medicamento, el mismo, lo explicó este comisionado, se lo vende, por ejemplo, a Colombia en $1 y a Panamá en $10. Claro. Pero aquí yo quiero aclarar es lo de el precio de Medixol para que esté claro, porque lo ha explicado el comisionado de la Caja de Seguro Social, que ha dicho que cuando ellos compran, adquieren en las licitaciones, lo adquieren con el precio único. El precio único es buenísimo, porque el precio único, póngase que una tableta le cuesta 0.001 centavos. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo de que tiene que entregar, el proveedor no puede cumplir y tiene entonces la caja que comprar por compra usual. La compra usual, ese mismo medicamento que el precio único costó 0.001, le cuesta 35 centavos. ¿Qué ha hecho hoy día la caja que ha negociado con estas casas farmacéuticas que van a, con estos establecimientos farmacéuticos que van a participar en Medixol? El precio es por debajo de compra usual, por debajo tanto como de 35 centavos a 14 centavos. Y aquí quiero decirle que un paciente hipertenso que no se trata a tiempo su patología va a desarrollar una enfermedad más grave que a la larga le cuesta más al Estado. ¿Qué le puede pasar a un hipertenso? Y estuvo también la encuesta nacional de las enfermedades y se vio que las morbilidades más comunes en el país, la hipertensión, la diabetes y después seguía asma y las enfermedades que son de tipo inflamatorias, de dolores de coyunturas, etcétera. Por eso que se atacó hoy día la hipertensión. Entonces, si este paciente no se trata adecuadamente, le puede dar enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, puede quedar en ser un paciente que requiere diálisis. Entonces, pongamos en la balanza y veamos qué es lo mejor, lo mejor. Y siempre tenemos que buscar lo mejor para la población. Tenemos un mandato constitucional en el artículo 109 de la Constitución. Claramente dice que el Estado debe velar por la salud de la población. Y el uso racional te dice el paciente debe recibir su prescripción oportuna, su medicamento en el tiempo oportuno, pero sin que afecte su economía. Así que nosotros, basados en todo eso, la comisión hace todo este tipo de movimiento. Oiga, doctora, muchas gracias. Pero antes de terminar, tengo una pregunta, ya que el tema lo vamos a tener a continuación. ¿Qué ha pasado con la reglamentación del cannabis medicinal? Porque parece que dejaron de invitar a pacientes, activistas y médicos a las reuniones y a la mesa de trabajo. ¿Qué va a pasar con la reglamentación del cannabis medicinal? Aquí lo voy a explicar rapidito. En las primeras reuniones, ellos participaron todos, los pacientes, los médicos, todos los profesores, academias, todos participaron. ¿Qué hicimos después con todo esto que se recopiló de ellos? Entonces se invitaron ya a los anuentes, a los que están como actores principales en la ley. ¿Quiénes son? Ok, MINSA, MIDA, principales.
Y ahí también tenemos Ministerio de Seguridad, aduanas, MISI, Autoridad de Innovación Gubernamental. Y ya nosotros, toda esa data que ellos dieron, porque no es necesario tantas reuniones, esta fue una reunión exhaustiva en donde ellos hicieron sus buenos aportes que se tomaron en cuenta. Ya el documento está listo, Atenógenes. Pero lo que pasa es que, como ya le dije, después que sale de aquí, eso pasa a revisión de asesoría legal, porque todas estas cosas son legales. Yo no soy abogada, participo como técnica con mis técnicos, y entonces los abogados lo revisan para ver si hay colusión con alguna otra norma, porque usted sabe que esta ley 242 del 13 de octubre de 2021 es supletoria a la ley 14 del 2016, como también a la ley 1 del 2001. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque después nos la tildan de ilegal o de inconstitucional, y pues tenemos que hacer las cosas bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. La doctora Elvia Lao, directora de Farmacias y Droga del Ministerio de Salud. Tenemos una pausa y al regresar vamos a seguir hablando, Guido, del tema del cannabis medicinal. Ya la doctora nos dio un pantallazo acerca del por qué en esta etapa parece que no están incluyendo a los otros actores, pero seguiremos hablando de eso en breve, aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Tenemos ahora invitado a Gabriel Menache. Gabriel es de la Asociación Canábica Medicinal de Panamá. Gabriel pudo escuchar lo que acaba de decir la doctora Lao, directora de Farmacia y Drogas, que dice que el documento ya está listo de la reglamentación de la ley que permite el uso y desarrollo del cannabis medicinal en Panamá, pero que está sometido ahora a la revisión de asesoría legal para evitar que en esa reglamentación haya colusión con otras leyes, etcétera, etcétera. Su opinión al respecto, Gabriel. Bueno, nosotros estuvimos involucrados desde el día 1 en todo el movimiento para poder que esta ley pasara, ¿no? O sea, estuvimos involucrados el día 1, sin embargo, una vez que el presidente sanciona la ley, se solicitó mediante varias cartas a Farmacología y Drogas que nos invitaran, y pues dijeron que nos iban a invitar y nunca nos invitaron, y realmente ya, como nos dijo, ya está reglamentada, ¿no? Hay un tema que nosotros vemos con preocupación, que es el tema de que hay una ley, que es la ley 315, si mal no recuerdo, que prohíbe los vaporizadores electrónicos, que justamente se utilizan por el 60% de los pacientes que utilizan el cannabis medicinal. Entonces, realmente ahí vemos y solicitamos que se pueda derogar esa ley y estudiar o reevaluar esa situación, porque realmente los pacientes van a ser los más afectados en el tema, y siento que no ha sido considerado. O sea, la Asociación Canábica Medicinal de Panamá no participó en las mesas técnicas en donde estaba reglamentándose la ley. Correcto. Muy bien, porque la doctora Lau dijo que había grupos de los activistas que promovieron la aprobación de esta ley durante 5 años prácticamente, que hicieron aportes importantes. Hubieron miembros que en algún momento pertenecieron a la asociación, que de alguna forma creo que pudieron haber participado, pero como asociación no nos han considerado. Muy bien. Entonces, el tema de los vaporizadores, porque el tema de los vaporizadores tiene que ver con la prohibición del vaping, porque el vaping está demostrado que es dañino, que causa tantos daños como el cigarrillo. Entonces, ¿cómo lograr que se haga la excepción del vaping para cannabis medicinal? Ese es el reto, porque el problema es que cuando se abre una puerta para una cuestión medicinal, claro, desafortunadamente esa puerta queda abierta para cualquier uso, más cuando son dispositivos, claro, que aceptan cualquier tipo de aditamento, claro, como es el caso de las máquinas o los dispositivos para vapear, para vaping. Bueno, es que precisamente ya existen 3 dispositivos aprobados por el FDA, independientemente de cuál es el uso. No voy a entrar en polémica si es para tabaco o no, pero existen dispositivos aprobados por FDA. Y el problema es que cuando se prohíbe, logran entrar productos que no tienen certificación, que no tienen ningún tipo de regulación, y que son los que pueden ocasionar daños. O sea, cuando el producto está certificado, sentimos de que está regulado y tiene
usos médicos, ya que la vía pulmonar es la vía más inmediata de administración de un medicamento al sistema y hay pacientes que van a quedar expuestos porque, mira, ahí en los grupos, en el grupo que tenemos en las redes sociales nos escriben pacientes todos los días. Hey, contamos con ustedes, son la voz de nosotros, los pacientes que estamos afuera y que necesitamos este medicamento lo antes posible. El 20% de la población adulta en Panamá sufre de dolores crónicos y esto sería una alternativa muy viable al alto costo de medicamentos, ya que es una gran parte de donde se va el dinero en medicamentos. Hay quienes sostienen que además del beneficio para la salud, para los pacientes que requieren usar estos componentes de cannabis medicinal para atender sus dolencias, el regular esto y haber aprobado la ley y ahora seguramente vendrá la reglamentación, genera una oportunidad importante económica para el país, porque hay un apetito en todo el mundo por este tipo de productos y entonces Panamá tiene las posibilidades y las condiciones, por ejemplo, para desarrollar estos productos con algo de ventaja sobre algunos otros países que pudieran estar en el mercado. Ventajas que por la posición geográfica, por el Correcto. clima, por una serie, por el canal de Panamá, por la conectividad, etcétera, aérea. Entonces, hay realmente una posibilidad de desarrollo económico también, no solamente de atender la salud de los pacientes panameños que requieren ese medicamento, sino incluso de exportación de productos. Totalmente. Sin embargo, las mismas empresas que van a estar involucradas también se van a ver afectadas por esto, porque tienen una ley con una pata coja de que muchos de los productos que hoy día existen en el mercado para pacientes no se van a poder desarrollar en el país por la otra ley que prohíbe este tipo de dispositivos. O sea, entonces, y aparte de eso, hay una ley de cáñamo industrial que está en la Asamblea, que la tienen engavetada y no la han sacado, que inclusive involucra a las comunidades indígenas para que puedan involucrarse dentro de este proceso y también ahí vemos también un problema, ¿no? Gabriel, ahí sí te pediría que nos expliques y nos amplíes un poquito sobre el tema de la diferencia entre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Okay. Porque si bien el origen es muy parecido, el origen me refiero al origen de la planta, son diferentes aplicaciones. Bueno, básicamente es la misma planta, nada más que la planta varía en los niveles de compuestos químicos que tiene. Y lo que hace el cáñamo industrial es que no permites que puedas tener niveles altos de THC, que es el componente psicoactivo dentro de la planta. Se corta antes de que llegue a estos niveles o se utilizan cepas que no alcanzan niveles altos. Y lo que se puede hacer con esto es, también se puede hacer medicina, CBDs, otros aceites, y también la parte industrial, que es una industria muy grande. O sea, la parte de cáñamo industrial, hay miles de implementaciones, desde papel, ahí se puede salvar millones de árboles a través de es una planta mucho más rentable de sembrar, y se le saca el 90% de la fibra en vez del papel, que apenas llega a un 20%. O sea, tiene múltiples usos dentro de la industria. ¿Cuál es la razón por la cual esa ley o ese proyecto de ley que permite desarrollar la industria del cáñamo industrial está engavetado en la Asamblea? Si ya se aprobó la del cannabis medicinal, que tiene el fundamento, o sea, el origen es la misma planta, ¿no? Del cannabis, ¿no? Sé que han habido incentivos de querer reanimar la ley. Sin embargo, el diputado que crea la ley no ha hecho sus aportes para que esta ley salga adelante y estamos esperando que eso suceda. En varias ocasiones la ley entró en primer debate y la diputada que estaba a cargo de hacer los aportes no los hizo y pues no ha avanzado en lo absoluto ese tema. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de las dolencias que pueden ser tratadas, volvamos al tema del cannabis medicinal.
uno ve, por ejemplo, en los países vecinos que han aprobado esto desde hace años, que la gente desafortunadamente en Panamá tiene que ir a adquirir esos medicamentos, ya sea en forma de pomadas, de pastillas incluso, y traerlos de contrabando, por así decirlo, porque en Panamá desafortunadamente, a pesar de que ya está la ley, no está reglamentada, entonces no está en ejecución. ¿Cuáles son las dolencias típicas que requieren este tratamiento con cannabis medicinal o con los derivados o con los desarrollos del cannabis medicinal para aliviar el dolor de los pacientes? Bueno, hay que entender un poquito el sistema, el cuerpo humano, y saber que el cuerpo humano tiene un sistema endocanábico, que eso quiere decir que tenemos un sistema de receptores. Entonces, cuando estos sistemas de receptores, el cannabis los diferentes compuestos del cannabis llegan al sistema endocannabinoide, lo que hace es que alivia el dolor, o sea, genera un alivio del dolor y básicamente es uno de los problemas más grandes dentro de la población adulta, es que el 20% de los pacientes adultos sufren de dolores crónicos. También reduce la inflamación en los pacientes, también reduce las náuseas, vómitos en pacientes que sufren de cáncer y realmente tienen múltiples usos. Muchos están en estudios y muchos están comprobados por múltiples estudios y estamos apostando a que gran parte de la población pueda beneficiarse y reducir el costo de medicamentos dentro de su presupuesto. Uno de los argumentos de algunos sectores que yo podría calificar como conservadores con respecto a este tipo de desarrollo legislativo y de desarrollo de medicamentos basados en cannabis es que se corre el riesgo, y eso lo hemos escuchado, se corre el riesgo de que se desvíe y se use para fines recreativos. En muchos países se ha aprobado el uso del cannabis para fines recreativos también, porque se ha desmitificado un poco aquel tema de que era muy mal visto, pues, y que generó al inicio de la década de los 70 quizás todo un negocio, como estaba prohibido la marihuana, generó una serie de negocios relacionados con el narcotráfico en Colombia, qué sé yo, en México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque ese temor tiene fundamento o vamos avanzando en el mundo hacia la legalización del cannabis para uso recreativo también. Sí, definitivamente que este tipo de regulaciones lo que hace es ayuda a que el sistema tenga medicamentos regulados, certificados, y lo que pudiese conseguir un paciente en el mercado negro realmente le puede hacer daño. Entonces, la idea de que esto se pueda regular es de que esté controlado, de que existan los mecanismos de control, y realmente es la vía correcta que se ha utilizado en muchos países en Europa, muchos países en América ya han empezado con esta nueva legislación y pues se ve un beneficio inmediato dentro de la vida y la calidad de vida de los pacientes y se regula para que también dentro de la industria del mercado negro prácticamente en los lugares donde se ha dado la ley se desaparece el narcotráfico de este tipo de sustancias por razones obvias, ¿no? Claro, es parecido como el fenómeno que se dio en la década de los 20 en Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Exactamente. Generó un mercado negro impresionante, generó una mafia, es conocido pues el desarrollo en Chicago, sobre todo con el grupo de mafiosos que dirigía Alfonso Capone. Así es. ¿No? Y los traumas que eso causó y que tuvo que después ser entonces un mercado regulado por el Estado y que hoy es un mercado absolutamente legal en la mayoría de países del mundo, con excepciones pues de algunos países religiosos de tipo musulmán que lo tienen prohibido. Entonces, se espera que con este tipo de sustancias que se requieren para uso medicinal, se dé una evolución parecida. Correcto. ¿No? Entonces, otro tema. Yo, por ejemplo, he conocido
pacientes, desde niños hasta adultos, que por ejemplo sufren de convulsiones y son convulsiones terribles. Entonces, una manera en que les recomiendan a esos pacientes tratarse de esas convulsiones, cualquiera que sea el mal que los aqueja, es a través de derivados del cannabis medicinal. Precisamente, diste en el clavo, porque eso es una de las condiciones donde, por ejemplo, la administración inmediata del medicamento es necesaria. Entonces, por ejemplo, hay diferentes aplicaciones sublingüísticas, gotitas, que realmente el efecto va a ser, va a demorar más tiempo en hacer efecto, a diferencia de la vía pulmonar, que es la vía más inmediata para administrar el medicamento y puede acabar los ataques de convulsiones muy rápidamente contra otras formas de administración. Es uno de los casos precisamente donde se requiere que haya este tipo de dispositivos. Que una vez se expida la reglamentación, con independencia pues de si ustedes participaron en la elaboración de la misma, una vez se expida la reglamentación y comience efectivamente a entrar en vigencia y a desarrollarse el mercado de cannabis medicinal en Panamá, ¿cómo ves la participación de los grupos de interés que han empujado esta ley en ese mercado? Porque uno de los cuestionamientos que se hace es que hay quienes aparentan ser grupos de interés de pacientes, pero realmente tienen participación y conexión con las empresas que quieren entrar en el negocio. Bueno, definitivamente que lo que nos gustaría que fuera, y es la razón por la que queremos participar, es que queremos que sea un proceso transparente y un proceso donde las personas calificadas o las empresas calificadas, y preferiblemente que fueran de aquí, no necesariamente tienen que ser empresas afuera, puedan participar con las mismas reglas, ¿no? Y es lo que hemos querido procurar desde el día 1. Sabemos de que se quiere hacer de forma regulada y eso lo entendemos. Sin embargo, pues que no nos hayan invitado, pues nos deja mucho que desear en ese aspecto. Entonces ustedes tendrán que, una vez cumplido el hecho de la reglamentación, según nos dijo la doctora Lao, ya es un hecho cumplido, ya está el texto, fue lo que ella dijo, simplemente está sometido a la revisión de asesoría legal, me imagino que del MINSA y seguramente del Ministerio de la Presidencia, porque es quien tiene que firmar la reglamentación, el presidente de la República. Ustedes entrarían a revisar eso y hacer sugerencias o recomendaciones, o simplemente dicen, bueno, listo, ya está reglamentado y para adelante. No, estamos abiertos, ¿no? Inclusive le hemos seguido escribiendo al MINSA sobre el tema. Hemos tratado de hacer nuestros aportes, por lo menos por vía correo electrónico, y sí esperamos poder hacer un cambio. O sea, sentimos que la ley tiene sus patas cojas, sentimos que la regulación tiene unos elementos que inclusive no son ni beneficiosos para las personas que puedan estar interesadas en estas licencias, y pues sí exhortamos a que haya más participación de todos los gremios y sobre todo los pacientes, que son los que realmente requieren este medicamento lo antes posible. Y entonces pendiente quedaría la aspiración de que se derogue la prohibición de los dispositivos para administrar por vía pulmonar el cannabis medicinal. Porque puede haber una excepción dentro de este rubro donde hay ciertos elementos que sí se pudieran utilizar medicinalmente bajo una aprobación del FDA, no sé, tiene que haber algún mecanismo donde se pueda regular. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Gabriel Menache, de la Asociación Canábica Medicinal de Panamá, en Cuarto Poder. Vamos al cambio y regresamos con el final del programa. Quédate ahí. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Nos acompaña Gabriel Menache de la Asociación Canábica Medicinal de Panamá. Gabriel, estamos en un mundo que tiene unas señales algo contradictorias. Comentaba fuera de cámara con Gabriel que en Estados Unidos, en el mes de julio, un mes de julio que fue muy difícil acá en Panamá
por el tema de las protestas, los cierres y demás. En Estados Unidos, en julio, se crearon 528.000 empleos nuevos. En una economía que técnicamente está en recesión. Entonces, es curioso porque parece contradictorio. Por otra parte, el petróleo está cayendo. Lleva ya 2 semanas cayendo. Ahí estaba yo verifico eso todos los días, varias veces al día. En estos momentos está en 88,42 el barril del West Texas Intermediate, que es el que sirve de parámetro para los combustibles que compramos en Panamá. Entonces, más me hace pensar que generar negocios nuevos, legales, es una oportunidad para países como Panamá, en medio de este ambiente volátil, económico a nivel global, y que creo que esa es una senda por la que hay que probar caminar. Totalmente, inclusive nosotros tenemos una cooperativa que muchos miembros productores son parte de la cooperativa, la Asociación de Arroceros, la Asociación de salineros, o sea, hay una gran cantidad de agricultores que están esperando que esta ley pueda pasar porque ven un beneficio mucho más grande de poder generar empleos con estas nuevas oportunidades, como mencionas. Y no queremos reemplazar, no se quiere reemplazar la industria alimenticia, pero sí complementar con los meses de cosecha, que no se pueden cosechar algún tipo de producto, que se pudiera reglamentar esto para que ellos también tengan algún beneficio, ¿no? Eso también es interesante porque parte del problema alimentario que tenemos los países en vías de desarrollo es que no aprovechamos al máximo la capacidad real que tenemos de producción, ¿no? de los diferentes rubros que se producen. Por ejemplo, pongo el ejemplo que conozco un poquito del arroz. En el arroz aquí lo máximo que se hace es ya los productores con mucho más tecnología aplicada en sus siembros es 2 cosechas al año. Y hay países como Brasil, con las mismas condiciones que nosotros, que cosechan hasta 3 y 4 veces al año. Correcto. Entonces, fíjense que o sea, esto es un mercado global, primero que todo el del cannabis medicinal, pero que puede servir de trampolín para generar en Panamá una serie de negocios legales, generar mano de obra, generar empleo en varios aspectos, no solamente en los sembrados, sino también en la parte de producción y fabricación industrial de los derivados del cannabis medicinal o de las medicinas en las cuales tienen componentes de cannabis. Hay de todo, hay hasta champús que tienen componentes de HBD, por ejemplo, CBD. Correcto. Bueno, Panamá exportaba anteriormente, hace 10 años, el 20% de la producción salía afuera. Hoy día no es ni el 3 ni 4%. Entonces, esto es una buena oportunidad para volver a crecer el agro y darles una oportunidad a todos esos productores que también son parte importante de esta cadena. Muy bien. Agradecemos a Gabriel Menache de la Cámara Panameña de Cannabis Medicinal por su presencia aquí. Hemos conversado del tema tanto con la autoridad, la directora de Farmacia y Drogas, como con las partes interesadas, los grupos interesados en que esta ley, que ya fue aprobada luego de 5 años, finalmente se reglamente y entre en operación para beneficio de la población panameña necesitada de los tratamientos y medicamentos, pero también para beneficio de la economía del país, de la generación de mano de obra y de seguir convirtiendo a Panamá en un hub logístico que puede ser perfectamente un hub también del cannabis medicinal. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch, igual en Oye TV y en RPC Televisión Tecnología. Hasta el lunes.